Bueno, hola chicos, hola profe. Por medio de esta presentación de diapositivas voy a hacer como un cierre de lo que vimos en el semestre, por en especial sobre una de las lecturas que hicimos, que es el concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. Pero también incluyo un poquito del discurso de los derechos humanos y cuál es la ideología que hay detrás de ellos. Yo siempre en los últimos dos seguimientos que hicimos durante el curso hablaba sobre el discurso que hay detrás de los derechos humanos, cuál es la ideología que los vuelve tan fuerte y que los mueve y los internacionaliza tanto. Entonces aquí vamos a hablar como un poquito de eso y también sobre la dignidad humana como concepto fundamental para ejercer los derechos humanos y la defensa que se le hizo a esto de que los derechos humanos solo eran algo para tapar una cantidad de problemas que eran muy evidentes y reales. Entonces iniciamos con qué son los derechos humanos. Y bien, los derechos humanos son inherentes a todas las personas, son aquellos derechos que defienden a la persona y que le otorgan la libertad, la igualdad, la justicia, unos derechos que no permiten el sometimiento de las personas a ningún tipo de trato cruel, ni de esclavismo, ni al trabajo, ni absolutamente nada. Y es tan importante que está protegido a nivel internacional, tiene un código que lo protege a nivel internacional. Y es tan importante también que es uno de los documentos más traducidos a nivel mundial. La dignidad humana como premisa fundamental. Bueno, este fue el tema que yo elegí como base fundamental para estas diapositivas. Y bueno, se decía en el texto del concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos que la dignidad humana nace como un concepto fundamental para explicar los derechos humanos y más que una categoría clasificatoria, es la fuente moral que cobija todos los derechos fundamentales. Entonces, a partir de esta dignidad humana que se han creado los derechos que están dentro de este conglomerado, valga la redundancia, de derechos. Entonces acá se valora el valor de la persona, los derechos fundamentales del hombre y se plantea la idea de que no hay justicia si no hay igualdad. Entonces lo que los derechos humanos buscan es colocarnos a todos sobre un mismo plano de igualdad para así poder proveer, para que cada Estado provea los derechos a cada ciudadano. Un tema moral. Cuando se habla de derechos humanos también hay un tema jurídico y hay un tema moral. Hablando del tema moral, los derechos humanos para muchos cuentan con una carga moral, es decir, un vínculo interno que se presenta de manera implícita. Eh, pero pero cuando lo observamos desde el lado positivo, estos han permitido la proclamación de unos artículos que significan, o al menos que tratan de indicar la vida humana. En el documento leía yo, porque menciona mucho sobre la Constitución alemana, y menciona un derecho que no se puede someter a nadie a violaciones, ni a esclavismo, ni a fuertes trabajos, y bueno, una serie de derechos que defienden y que dignifican la vida humana. Anteriormente se daban muchos de estas violaciones, pero con el nacimiento de los derechos humanos, con la llegada de los derechos humanos, el tema moral ha hecho que se pongan límites a estos atroces actos que eran cometidos desde la antigüedad. Bueno, el aspecto conflictivo de los derechos humanos. Cuando se habla de derechos humanos hay un aspecto, siempre hay un aspecto muy conflictivo, hay quienes lo defienden, hay quienes los atacan, pero quienes afirman que los derechos humanos, hay quienes afirman que los derechos humanos, con su premisa fundamental, la dignidad humana, sirven como una cortina de humo para ocultar las diferencias más profundas. Pero en el texto, quien defendía la postura de los derechos humanos a partir de la premisa de la dignidad humana,
lo defendía diciendo que la marginación y el sometimiento de las sociedades son fenómenos totalmente reales, que existían incluso antes de que se crearan los derechos humanos. Es decir, listo, existen los derechos humanos como ideas, no sé, para ocultar, como lo decía ahorita, las diferencias profundas que existen. Pero ¿quién se había atrevido a combatir esto? Entonces, justamente decía en el texto que justamente cuando los derechos humanos salen a la luz como a defender y a dignificar la vida, es que los cuestionan, es que dicen que es una cortina de humo, es que dicen que con eso se tapan todas las diferencias, porque es obvio que no vivimos en un mundo igual, no, para nada, hay muchas desigualdades, hay muchas violaciones, hay mucha marginación, y si hablamos de dignidad humana, hay personas que viven en situaciones precarias y bueno, realmente no es tan universal como parece. El discurso de los derechos humanos. Yo ahorita les mencionaba que en los dos seguimientos anteriores hablaba un poquito sobre los derechos humanos y sobre su discurso. Yo pienso que es un discurso muy bien creado y que se fundamenta, como lo dice la diapositiva, en la libertad e igualdad del ser humano, dignificando la vida del mismo. Los derechos humanos argumentan que las condiciones históricas simplemente nos hacen conscientes de un fenómeno que estaba escrito previamente, como lo decía ahora. Las realidades de marginación, de pobreza, de violaciones, de desigualdad, de injusticias son fenómenos que vienen desde atrás y lo que buscan los derechos humanos es acabar, entre comillas, acabar con esto, que sabemos que no han acabado con esto, pero es lo que trata como unas ideas redentoras que por medio del apoyo del aparato judicial y por medio de la implementación de leyes y normas y bajo un principio de poder se buscan establecer mecanismos para evitar todos estos actos de injusticia y crueldad. Bueno, los derechos humanos, yo decía que incluso cuando uno lee la definición tan apresuradamente de qué son ellos y a qué se refieren, es algo que uno se queda con ellos de inmediato y yo digo, ve, los derechos humanos sí son muy buenos y esto, pero cuando lo traemos a la práctica y a la realidad, realmente es... Bueno, estaba grabando la presentación de diapositivas desde Zoom, pero quedé sin internet, la energía se fue por un momento, saben que vivo en el Chocó, y bueno, no deben de saberlo, pero se lo estoy diciendo, y bueno, la señal acá es muy mala. Pero nada, solo me queda decirle gracias a todos por hacer de esta una experiencia muy bonita, un curso muy bueno, me gustó mucho aprender sobre derechos humanos. Antes uno escuchaba como, bueno, derechos humanos, pero ahorita sabe uno realmente de qué se trata y cuál es el trasfondo que hay detrás de todos ellos. Gracias a todos por hacer parte de este proceso y por hacer que la virtualidad no sea tan horrible, porque si a veces uno como que se cansa detrás de una pantalla, pero bueno, ahí estamos todos para hablar, para explicar un poquito sobre lo que entendíamos, sobre las lecturas y sobre todo ese tipo de cosas. Muchas gracias y espero les haya gustado mi presentación.